Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Como todos los años, vamos a presentarles el informe de género en el sistema financiero. Es una investigación que hacía la ex-SBIF desde el 1 de junio pasado, parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Es un informe muy esperado en general porque es lo único que existe en Chile para medir esta incorporación de la mujer al sector financiero. Por tanto, siempre son muy esperados los resultados. Así que voy a dejar ahora a ustedes con el presidente de la comisión, don Joaquín Cortés, que quiere saludarlos y abrir un poco este lanzamiento. Buenos días. Gracias a todos por asistir a la presentación que nuestra comisionada Bernardita Piedrabuena va a hacer de la 19ª versión del informe de género en el sistema financiero. Y también al análisis posterior que harán Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Yo solo quiero tomarme un minuto para recordar que desde hace un tiempo la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha tenido un compromiso institucional en proveer información que sirva para avanzar en cerrar brechas de información en materia de equidad de género. Este compromiso hoy día está siendo ratificado por la Comisión para el Mercado Financiero. Pero esta información no solo debiera ser útil para generar políticas, para el diseño de políticas públicas, sino también, y muy importante, para que el sector privado incentive decididamente un mayor acceso de la mujer a los servicios financieros. Dije un minuto, así que nada más por mi parte. Estoy seguro que Bernardita, Alejandra y Rafael van a decir cosas más lúcidas e inteligentes de las que yo podría decir. Además, nunca me han gustado los spoilers, esos que cuentan el final de la película. Nada más, así que muchas gracias y tengan todos muy buenos días. Vamos a dejar ahora la palabra a Bernardita para que haga la presentación y recordarle a todos los asistentes que a través del chat del webinar pueden hacer sus preguntas o si no al mail prensa@cmfchile.cl y les daremos un espacio al final. Bernardita. Muchas gracias, Cristina. Bueno, quisiera agradecer la oportunidad que se me da de presentar este informe al Consejo de la Comisión que me encargó la presentación de este informe tan valioso para nosotros como institución, y agradecer a los comentaristas aquí presentes, Alejandra Sepúlveda y Rafael Berguán, por aceptar participar en este evento. Voy a compartir la presentación. Un minuto antes de hacer eso tengo que ponerla en... Un minuto, que estoy con un problema técnico. ¿Están viendo la presentación? No. No. Ahí, ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias. Listo. Bueno, este es la 19ª versión de este informe. En lo que la CMF hace es mirar cómo está la brecha entre mujer y hombre en relación al acceso a diferentes productos financieros. Ya, por aquí. ¿Dónde partimos? Bueno, el World Economic Forum realiza todos los años un informe donde mira las brechas que existen de género en el mundo en diferentes aspectos. Mira la participación económica, los temas de salud, los temas de educación y los de participación política. Y esa brecha, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, Chile avanzó entre el 2006 y el 2011 en el sentido de reducir la brecha, presenta una caída en 2012 y 2013 y luego empieza a recuperar nuevamente posiciones la mujer
en cómo se mide esta brecha. Hoy en día, si miramos una foto de lo que este índice mide en términos de acceso a la educación o indicadores de salud y sobrevivencia, no existe prácticamente una brecha entre los hombres chilenos y las mujeres chilenas. No obstante, si miramos participación económica y participación política, ahí existe una brecha. Más aún, en participación económica, la brecha, si comparamos a Chile con los países de ingreso alto, que es el grupo con el cual debe compararse Chile en términos de su PIB per cápita, nos encontramos por debajo del promedio de estos países. ¿Y qué mide esa participación económica? Mide tasa de participación, brecha salarial, porcentaje de mujeres en altos cargos. No mide más en detalle acceso al mercado financiero. Si incluyéramos esa medición, no estaríamos, si bien hemos mejorado, no estaríamos mucho mejor. Entonces este informe viene a mostrar cómo están las mujeres en relación a los hombres, en particular en el mercado financiero y el uso del mercado financiero. ¿Qué pasa con el crédito bancario? Como se observa en estos gráficos, en particular el gráfico de la izquierda, vemos que en los últimos, esto está cerrado con cifra del 2019, es decir, los últimos 17 años, la cobertura del crédito bancario ha aumentado, tanto en hombres como mujeres, pero ha sido más acelerada en el caso de mujeres, y esto se ve porque las líneas celeste o azul con la rosada o roja se van juntando. No obstante, la cobertura de las mujeres sigue siendo inferior a lo de los hombres. En relación a las características de los deudores y los créditos a los cuales acceden las mujeres versus los hombres a nivel bancario, vemos que en términos de deudores hemos ido cerrando la brecha, es decir, las mujeres que acceden a créditos en los bancos casi igual al número de hombres que acceden a los bancos hoy en día en productos de crédito. No obstante, si miramos el monto de la deuda o la deuda promedio, las mujeres, si bien han reducido esa brecha en cuanto a monto, siguen representando hoy en día un 60% de los hombres. Y eso no es más reflejo que de lo que ocurre con la mujer en el mercado laboral, tanto en tasa de participación, empleo, como en salario. Hoy en día la brecha salarial entre hombres y mujeres está en torno al 30%. Si miramos ahora al interior de los productos de crédito que acceden las mujeres y su composición, primero vemos en el gráfico de la izquierda que las mujeres, esto es deudores, no es montos ni montos promedios, el número de deudores mujeres que acceden a créditos de consumo con respecto a los hombres ha ido aumentando y hoy día superamos a los hombres en un 6%. También esta cobertura ha aumentado fuertemente en relación a los créditos comerciales. Ahí la brecha es de 10%, es decir, hay 90 mujeres deudores por cada 100 hombres. Y en términos de los productos de la vivienda, esta brecha se ha ido cerrando menos aceleradamente que la brecha de consumo y comercial, y tenemos una brecha de 30%. O sea, existen 70 mujeres deudoras por cada 100 hombres. Ahora bien, si miramos los créditos que tienen las mujeres, sí, la diferencia que se observan entre hombres y mujeres y lo que se muestra en la lámina o en el gráfico de la derecha es que las mujeres tienden a tener más créditos hipotecarios versus los hombres, y en tanto que los hombres tienden a tener más créditos comerciales que las mujeres. En crédito de consumo el porcentaje es el mismo. Y vamos a ver que esto se relaciona con la importancia que tiene para las mujeres tener una vivienda, porque en productos de ahorro para la vivienda la mujer en términos de número participa más que los hombres. También observamos que las mujeres son más conservadoras que los hombres. Esto puede ser también, puede haber razones culturales, pero también pueden haber razones económicas, es decir, dado que participan menos del mercado del trabajo y hay una brecha salarial, las lleva a ser más conservadoras también. Y vemos que la deuda en la mediana en millones de pesos, mientras los hombres 2,9 millones de pesos, las mujeres de 1,5. En la carga financiera es cuánto porcentaje del ingreso dedican a pagar deuda, el ingreso mensual. Los hombres dedican un 20,9%, las mujeres un 19%. Ahí la brecha no es tan grande, ahí la escala puede engañar.
Y en términos de apalancamiento, es decir, cuánto representa la deuda en relación al ingreso mensual, los hombres tienen una deuda 4,4 veces el ingreso mensual, en tanto que las mujeres de 3,2 veces el ingreso mensual. Entonces, este conservadurismo puede responder a causas culturales, pero también a las condiciones económicas de las mujeres. ¿Qué pasa con el ahorro a nivel de banco? Bueno, vemos, como les comenté anteriormente, las mujeres presentan mayor disposición a ahorrar que los hombres, por lo menos en términos de número. Es decir, el número de mujeres que ahorran en banco hoy en día es 70% superior al de los, 70% en relación a la cobertura poblacional. O sea, 172% de cuentas de ahorro en los bancos. O sea, las mujeres tienen varias cuentas de ahorro, eso es lo que está diciendo. Y los hombres, 128, dice, tienen un poco más, pero no tanto como las mujeres. Pero nuevamente, cuando vamos a mirar las características del ahorro, es decir, si es el número o el monto, efectivamente el número, las mujeres ahorran más que los hombres, hay 40% más de mujeres que hombres ahorrando en número, pero los montos son menores, ya sea monto promedio o montos totales. De hecho, el saldo promedio fue disminuyendo entre 2002 y 2017 para luego repuntar marginalmente en los últimos años. Nuevamente un reflejo, uno puede estar reflejando las brechas salariales y de participación en la mujer en el mercado del trabajo. Ahora también las mujeres participan en relación a la disposición de productos de manejo efectivo. Esto es cuenta RUT y cuentas vistas, cuenta RUT, cuenta corriente. Ahí la cobertura es amplia, tanto para hombres y mujeres, un poco superior en los hombres, pero ambas coberturas han ido aumentando. Ahí se muestra el quiebre importante que ocurre en el 2005, la entrada de cuenta RUT en el sistema. Y en relación a las características, es decir, si son deudores o montos, nuevamente en términos de número de cuentas, no estamos muy alejados a los hombres hoy en día, hemos avanzado fuertemente. Sin embargo, en los montos, ya sea promedio total, nuevamente estamos muy por debajo de los hombres. Otro reflejo de lo que decía anteriormente. Lo que llama mucho la atención, por lo menos a mí me ha llamado siempre mucho la atención, es que las mujeres somos mejores pagadoras que los hombres. ¿Cómo podemos medir eso? En el gráfico de la derecha vemos la mora de 90-10 o más, el porcentaje del total adeudado, y si lo miramos por mujeres, la mora hoy en día es 3,4, ha ido descendiendo desde el 2009, y en el caso de los hombres es de 4,6, con un descenso menos acelerado que en el caso de las mujeres. Es una forma de mirar que sean mejores pagadores. La otra forma es, en el gráfico de la derecha, el protesto de cheques. Por cada 1000 cheques presentados a cobro, en el caso de las mujeres se protestan 17%, en el caso de los hombres 19%. Y esa brecha, más o menos, se ha mantenido en el tiempo. Si miramos a nivel de las cooperativas, la participación de las mujeres es mucho mayor en cooperativas que los hombres. En cobertura poblacional, es decir, el número de mujeres que participan en cooperativas versus a la población total de mujeres es 9,2%, en tanto que los hombres de 8,2%. Ambas participaciones han subido desde el 2016, pero mucho más aceleradamente en el caso de la mujer. Y si miramos la composición de los socios, es mayor composición de mujeres que de hombres. En realidad, en relación a los productos que mantienen las mujeres en las cooperativas, tenemos que, si lo comparamos con los productos que mantienen los hombres, cuentas de efectivo, hay un 44% más de clientes mujeres que de hombres. En cuentas de ahorro. Si en manejo efectivo hay un 34% más, y en acceso a producto crédito, o sea, deudas que tienen las mujeres en las cooperativas versus los hombres, de un 43%. Esta cobertura en relación a crédito y efectivo ha ido aumentando, en tanto que en ahorro se ha mantenido prácticamente constante desde el año 2016. Otro acceso u otro instituciones financieras que dan productos de crédito son los mutuos hipotecarios, las administradoras mutuos hipotecarios. Ahí también las mujeres acceden. Sin embargo, la brecha que se observa en este segmento
del mercado es mayor con respecto a los hombres. En términos de número, hay por cada 100 hombres, 68 mujeres tienen un mutuo hipotecario, y en términos de los montos, el monto del mutuo hipotecario promedio es 50% el de los hombres. Si bien esta brecha se ha achicado, sigue siendo alta. Y si comparamos el acceso que tienen las mujeres en las administradoras de mutuo hipotecario versus los bancos, las mujeres tienen más acceso tanto en número como en crédito promedio, como saldo acumulado en bancos, que en estas administradores de mutuo hipotecario. Si miramos las tarjetas de crédito, las mujeres, el número de mujeres deudoras en tarjetas de crédito supera al número de hombres. Ahí la cobertura nos favorece en este sentido. Y cuando miramos el comportamiento de pago de las mujeres versus los hombres, nuevamente observamos que las mujeres son mejores pagadoras. Vemos que en el gráfico de la izquierda y esta área morada, las mujeres pagan el igual o mayor el monto facturado en mayor proporción que los hombres. Y los que no, si miremos el otro lado de la moneda, los hombres no pagan en mayor proporción que las mujeres. Esta es una descripción de cómo ha sido el acceso de las mujeres al mercado financiero, medido a través de bancos, cooperativas, tarjetas de créditos y mutuarias. Me refiero a mutuos hipotecarios. ¿Qué concluimos? Que las brechas económicas de género en el mercado del trabajo se reflejan claramente en las brechas de acceso y uso de servicios financieros. Había un avance, pero todavía queda por avanzar. También se observan patrones diferenciados en el uso de los productos financieros. Vemos que en términos de deuda bancaria, las mujeres en la composición de su portafolio tienden a tener mayor deuda hipotecaria que comercial, y en el lado de los hombres más comercial que hipotecaria. Y en cuanto a productos de ahorro, las mujeres presentan una demanda más activa de ahorro para la vivienda. Y algo que ya he repetido varias veces, que se observan reducciones, pero necesitamos seguir avanzando en la inclusión de las mujeres en el sistema financiero. Y como complemento a este informe, existen otros estudios que se ha hecho aquí en la CMF en años recientes, que muestran otras facetas del tema de inclusión en las mujeres en el sistema financiero. Se observa que en términos de educación financiera, las mujeres presentan un conocimiento levemente superior a los hombres en los productos básicos, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito. No obstante, para productos más complejos, los hombres presentan una ventaja en cuanto a conocimientos. Segundo, que existen diferencias en las tasas de interés que se le cobran a las mujeres versus a los hombres en los créditos, siendo superior el que cobran a las mujeres. No obstante, en el caso de los créditos para la vivienda, cuando se controlan por otros factores, ingreso, tasa de desempleo, participación en la fuerza laboral, etc., estas tasas se igualan. No hay una discriminación clara al respecto. Un reciente estudio publicado este año muestra que cuando los ejecutivos de cuenta de los bancos van a dar un crédito, tienen un sesgo al dar el crédito hacia hombres versus mujeres. Esto se traduce en una merma en torno al 10% de los beneficios bancarios previstos en el mercado de crédito de consumo. O sea, hay una discriminación ya cultural a nivel de la primera línea, en este caso, primera línea como unidad de negocio. Por último, existe una baja participación femenina en el financiamiento productivo de proyectos de menor tamaño. Y esto es bien paradójico cuando se observa que las mujeres son mejores pagadores que los hombres. De hecho, cuando uno a nivel internacional, cuando observa las experiencias de microcrédito, generalmente este microcrédito se le entrega a mujeres porque son mejores pagadoras que los hombres. En suma, si bien hemos avanzado, hay varios desafíos para el sistema financiero en cuanto a la inclusión de las mujeres y el acceso a este sistema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardita, y dejamos ahora con ustedes a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, para que nos comente el informe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Joaquín, Bernardita. Es un gusto poder estar con ustedes hoy día, esta mañana, comentando este informe, que tal como se mencionaba al inicio, es un esfuerzo bien sostenido que anteriormente hacía la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy la Comisión de Mercados Financieros, para identificar brechas de género en el sistema financiero con una publicación periódica que además ha tenido, bueno, de estos datos desagregados, que ha tenido bastante acogida y ha sido bien mirada a nivel internacional también. Yo creo que es importante, siempre hemos dicho que lo que no se mide no se ve, y en ese sentido este factor de inclusión financiera es muy importante para aquello que estábamos comentando al principio respecto del empoderamiento económico y autonomía económica de las mujeres, pensando además que las brechas de desigualdad son estructurales y de alguna manera todo lo que ocurre en el mercado laboral, y no solo en el mercado laboral, digamos, también en términos de desarrollo de empresa y de emprendimiento también se refleja en esta área. Este es un informe además que, tal como comentaba Bernardita, ha permitido además establecer y realizar una investigación bastante rigurosa, como este reciente estudio que tú comentabas, que demuestra que sí, efectivamente hay discriminación en el mercado crediticio chileno, y además es un informe que concluye que además, haciendo una extrapolación a todos los tipos de crédito, por esta discriminación se ha dejado de prestar 12.000 millones de dólares. O sea, ahí hay un desafío importante. Ahora, yendo a los comentarios del informe, me voy a quedar básicamente con 3 puntos. Hay mucho que se puede decir y comentar. El primero tiene relación con el dato de que entre las deudoras bancarias mujeres y los deudores hombres aumentó, o sea, la deuda de las mujeres aumentó de 56 a 99% en términos de cobertura. Es importante el acceso de las mujeres al sistema financiero y por lo tanto al crédito, pero antes de, en el fondo, celebrar esta noticia que podría significar un cierre de brechas de género, me parece importante poner sobre la mesa otras reflexiones que podrían generar algunos matices y que tienen que ver con otros datos que pueden mirarse en contexto, como por ejemplo la encuesta de presupuestos familiares del INE, que muestra que en nuestro país más del 60% de los hogares gasta más de lo que gana, lo que en definitiva podría también estar dando cuenta de ámbitos importantes de vulnerabilidad. Recién a partir del cuarto quintil hay algunos hogares que tienen la posibilidad de ahorrar. Por supuesto, eso se cruza fuertemente con el tipo de ingresos y la magnitud de los ingresos a los que acceden las mujeres. Y obviamente sí es cierto que todo este acceso al crédito ha posibilitado oportunidades, ha posibilitado el consumo, pero también señalar que ese consumo o esos créditos también han sido destinados a pagar educación, salud. Esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, y en el caso de las mujeres jefas de hogar, que son un segmento de la población que es bastante más vulnerable a los distintos cambios en el mercado laboral y en términos de ingresos, y eso se ha visto fuertemente reflejado en esta pandemia, y donde las mujeres jefas de hogar además evidencian una carga financiera mayor y también más dificultad en que es las contrapartes masculinas en poder pagar esos créditos a los que acceden. Así que mirando el vaso medio vacío, hay una dimensión social respecto a este tema que me parece importante poner en la reflexión, pero mirando el vaso medio lleno también me parece importante decir que no es deseable frenar el crédito, sobre todo para personas que tienen un riesgo adecuado, pero obviamente si finalmente te endeudas sin tener un trabajo, o teniendo ingresos muy bajos, eso resulta bastante complejo.
Después, como segundo punto, me gustaría mencionar lo que se revela aquí respecto al comportamiento de la deuda de las mujeres y que efectivamente las mujeres orientan su solicitud de crédito a la vivienda. La verdad es que eso, bueno, y a diferencia de los hombres que lo hacen más con un componente comercial. Esto está muy relacionado con el orden de género, con el paradigma que tenemos establecido, no solo en Chile, en muchos países donde finalmente las mujeres que son las que están a cargo de principalmente el cuidado y de la familia, sienten una responsabilidad mayor de poder tratar de brindar más seguridad a su familia, de defenderlos de situaciones de precariedad y por lo tanto el tener una vivienda, tener un techo donde vivir es algo que efectivamente es muy importante y las mujeres en ese sentido están dispuestas a defender dentro de aquello en lo que invierten, el poder asegurar esta vivienda y en ese sentido también decir que por este orden de género también las mujeres exhiben una meritocracia mayor porque es algo que han aprendido. Tenemos que ser mejores pagadoras, tenemos que tener un comportamiento ejemplar en el sistema financiero, tenemos que poder evitar cualquier posibilidad de no pagar un crédito, porque si no, simplemente nos van a descartar y no nos van a dar esos créditos, ¿no? Frente a esa dificultad mayor que tienen de acceso. Y en ese sentido, de alguna manera, aun cuando es destacable este comportamiento, por supuesto, y el hecho de tener de ser mejores pagadoras, también eso tiene que ver con una desigual distribución de ingresos y desigual acceso a las oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, como tercer punto, me gustaría destacar precisamente este estudio sobre cómo se conceden los créditos en Chile, que es un estudio que se hizo, la verdad es que es bien interesante porque es un experimento, no necesariamente en Chile existe la oportunidad de hacer este tipo de experimentos. En este caso, lo que se quiso indagar fue cómo los agentes de crédito respondían a las solicitudes idénticas de créditos de hombres y mujeres, si había una diferencia en las aprobaciones de esos préstamos para determinar en qué medida se debía a una evaluación objetiva o a una evaluación discriminatoria, y efectivamente lo que se demostró es que en los agentes bancarios hay un sesgo de género respecto a prestar dinero a las mujeres, y cuando precisamente aquellos que no tienen el sesgo no tenían el problema de aprobar aleatoriamente las solicitudes de crédito de las mujeres, pero aquellos que sí los tenían, o sea, que tenían un comportamiento machista, sesgado, respecto probablemente a evaluar cuán efectiva iba a ser una mujer en pagar un crédito, porque incluso mostrándole todo tipo de datos objetivos, este comportamiento se mantenía en el tiempo. Finalmente, eso redundaba en que evidentemente al contratar créditos las mujeres tienen más problemas de acceso a ellos debido a este como agente de primera entrada, que de alguna manera también se comporta como una barrera de acceso importante. Después me parece relevante lo que se mencionaba en relación a cómo finalmente este acceso al crédito puede redundar en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Si las mujeres tienen en el fondo un nivel parecido de acceso a créditos de consumo, si las mujeres acceden o prefieren los instrumentos de ahorro de la vivienda, pero a su vez sabemos que son discriminadas en el monto que se les presta de crédito, eso también incide en las menores perspectivas que ellas pueden tener, por ejemplo, para impulsar un emprendimiento, para impulsar una empresa. Lo hemos visto además en este tiempo de pandemia con la dificultad que han tenido de acceso al FOGAPE. Ahí hay un tema importante que despejar en términos de brechas. Obviamente todo se puede explicar de diferentes maneras. Las mujeres, precisamente a razón de sus brechas en las remuneraciones, que tienen
no solo menos salario, sino que menos acceso al capital fijo, de trabajo, etcétera. Además, soportan todavía la anacrónica condición de la sociedad conyugal, que también para ellas resulta en una barrera importantísima, ya que restringe para ellas toda la administración de cualquier propiedad o de cualquier, en el fondo, bien que pueda ser usado como aval para estos créditos, etc. Estamos de alguna manera presenciando que si bien el mercado financiero en Chile es un mercado que tiene un desarrollo enorme y se podría decir que con un gran alcance en términos de madurez, para las mujeres sigue siendo, la verdad es que muy cuesta arriba el poder acceder de una manera igualitaria a todas estas oportunidades, y no necesariamente siempre se transforman en nuevas oportunidades, ¿no? O sea, si finalmente tú acceder a un crédito para una vivienda o acceder a un crédito para tratar de generar un emprendimiento, finalmente termina comprometiendo de manera importante los ingresos presentes, o para poder acceder a una prestación de salud, etcétera. Realmente estamos aquí frente a brechas de desigualdad que son muy importantes de tener a la vista. Y eso se tiene a la vista no solamente analizando los datos de las mujeres en relación a los hombres, sino que los datos de las mujeres en su completitud. Y en ese sentido, la verdad es que es importante poder identificar estas brechas para ver de qué manera también el sistema financiero se transforma en un sistema más inclusivo, se transforma en un sistema que hoy día podría contribuir a la reactivación económica, pensando ya en cómo estas mujeres pueden en el fondo recuperar autonomía económica, no solo a través de recuperar empleo, sino que también a través del acceso a ingresos y a capital para sus emprendimientos. Eso es lo que podría decir por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Voy a dejar ahora con ustedes a Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, pero antes contarles que bueno, han ido llegando algunas preguntas al chat, y dejo plantear la inquietud para la conversación de después, que es un poco por qué, si las mujeres son tan buenas pagadoras en el diagnóstico, son tan maltratadas, entre comillas, en el sistema financiero, y la idea sería, a juicio de ustedes, qué propuestas o qué cosas podrían cambiar esta situación, cómo avanzar a que esta situación cambie. Lo dejo planteado para después. Rafael. Gracias Cristina, y bueno, muchas gracias a la Comisión por la invitación. Voy a ver si puedo complementar lo que decía Alejandra. Estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dijo, y además este es un informe súper, no solo interesante, sino que importante por razones de corto y largo plazo. Joaquín dijo que no le gustaban los spoilers, pero esto no es una novela misterio, así que yo voy a decir de inmediato qué es lo que quiero básicamente tratar de transmitir. Voy a hacer una reflexión sobre la conexión entre el mercado financiero, el acceso a productos en el mercado financiero, empleo laboral femenino, empleo femenino, y luego crecimiento y desarrollo económico. Y voy a tratar de plantear la necesidad de avanzar desde indicadores que son más bien hoy día cuantitativos de cobertura a otros de cualitativos, de calidad. Quiero que está implícito en lo que dice Alejandra, no para descartar lo anterior, sino que, insisto, para potenciar lo que estamos haciendo hasta hoy. Entonces, déjenme partir con el contexto. Muy rápido, estamos a medio camino al desarrollo, lo que nos falta es productividad, eso es lo que nos separa de Canadá, eso requiere estabilidad agregada, fue la macroeconomía en los años 90 la que nos entregó eso, y en los 2000, pero hoy con pocos actores, en pocos sectores, en pocas regiones, probablemente la posibilidad de seguir cerrando esa brecha y mejorando la productividad requiere que haya más competencia, requiere que haya más inclusión productiva. Estoy conscientemente diciendo no inclusión social, no porque no me importe, por favor, sino que porque estoy tratando de decir que se necesita ampliar, diversificar la masa de empresas, actores económicos, de sectores, de regiones que participan del proceso para poder imaginarse desarrollados, y en este contexto la participación de las mujeres es fundamental. Y no puedo imaginar a mujeres participando en el mercado laboral sin tener un debido acceso, un adecuado acceso en igualdad de condiciones al mercado financiero. Por ahí va un poco mi relato. Lamentablemente, bueno, en general en las crisis uno lo que ve es que las mujeres entran al mercado laboral,
esta crisis ha sido distinta. Esta vez fue diferente porque mientras los hombres estamos preocupados de la calidad del Internet, la mujer está desarrollando 25 o 30 actividades al mismo tiempo y se ha encontrado con que seguir participando en el mercado laboral en la casa es prácticamente imposible. Y de hecho la participación laboral femenina, que afortunadamente había aumentado desde un miserable y vergonzoso 28% a comienzos del 90 a algo más cercano a 50%, que todavía nos tenía por debajo del promedio de América Latina, no la OCDE, ahora, no sé, la última cifra que vi estaba más cerca de 40%. Son cifras aproximadas. Entonces, aquí el costo, como decías, de corto y largo plazo, porque, claro, yo puedo hacer un cálculo bien básico y decir, por cada 10 puntos de participación laboral femenina, se pierden más o menos 5 puntos de una vez en el producto. Pero hay una cosa dinámica que es igual o más interesante que la anterior, y es que las mujeres, cuando uno va a los datos, participan desproporcionadamente, o sea, más que proporcionalmente en comparación con el género masculino, en actividades empresariales, participan en pequeñas y medianas empresas más, y básicamente esto requiere tener acceso al mercado financiero para poder potenciarse, para poder florecer. Estaba mirando además algo que por lo tanto está absolutamente directamente ligado, ¿no es cierto?, con el informe que hoy día nos convoca y con el desafío que tiene Chile en esta materia hacia adelante. Ahora estaba mirando un informe súper interesante que fue publicado hace apenas un par de semanas atrás, a propósito de la contribución de esa parte de la fuerza de trabajo, que es la femenina, al desarrollo económico, un informe del Fondo Monetario que miró varias decenas de países y miles de empresas. Esto tiene 2 semanas de publicarse, y encontró que hay una complementariedad muy, muy relevante, cuantitativamente hablando, entre trabajo femenino y masculino. Cuando se incorporan más mujeres a una empresa, aumenta la productividad de los hombres. En este caso, a ver, la dirección va en ambos sentidos, por supuesto. Lo que estamos diciendo es que como son las mujeres las que participan hoy poco, particularmente en nuestro país, en una empresa, entonces yo lo linkeo desde mujer a hombre. Si el mundo fuera al revés y fuéramos los hombres los discriminados culturalmente, por ejemplo, o por otras razones de poder o lo que sea, estaríamos diciendo que incorporar hombres a las empresas mejora la productividad de las mujeres. Hay complementariedad, no hay sustitución, y por lo tanto el que menos mujeres participan del mercado laboral no solo está mal, si ustedes quieren valóricamente, nos cuesta caro también, como dijo alguna vez, creo, el The Economist. Ahora, el problema es que las discriminaciones que uno encuentra, que impiden que las mujeres participen y se potencien al máximo y contribuyan y dignifiquen su participación, yo entre paréntesis, yo estoy hablando desde la economía, hay 1000 otras razones por las cuales uno podría estar teniendo esta misma discusión. No estoy pensando en temas sociopolíticos, balance de poder y tantas otras cosas que son necesarias para que el mundo funcione mejor y sea más justo. Estoy pensando desde la economía. Pero las discriminaciones que enfrentan las mujeres uno tiende a concentrarse en las directas. Afortunadamente Chile, no sé, incluso hay países donde todavía hay discriminaciones legales. No hace tanto tiempo atrás todavía en Chile existían. Yo no soy abogado y probablemente algunas quedan si uno hace una buena revisión de nuestros códigos. Pero bueno, pero más allá de las discriminaciones legales directas, hay otras indirectas que a veces son más difíciles de ver y por lo mismo más difíciles de resolver, y a eso me refiero cuando empiezo a pensar en mejorar la calidad de los indicadores para empezar también a descubrir este tipo de discriminaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en que al final del día, por la razón que sea, la mujer pareciera beneficiarse más de tener un contexto flexible, en el cual pueda participar en el mercado laboral al mismo tiempo que hace otras cosas, al menos en la realidad actual. Tiene que cumplir varios roles, o cumple, no es que tenga, pero lo termina haciendo, varios roles en la sociedad. Se ve aceptada típicamente, se ve obligada a aceptar más trabajos informales, y por lo mismo queda excluida muchas veces de instituciones privadas de crédito. O participa además, y esto está en todos los datos, en sectores que son poco intensivos en capital, y por lo tanto necesitan menos financiamiento, pero eso les impide entonces acumular historial crediticio. ¿Se fijan? Estoy tratando de plantear cosas que no van directamente a lo que uno observa, pero que pueden terminar explicando ciertas discriminaciones que surgen del mercado, a propósito de la pregunta que tú recién, Cristina, planteabas de alguien. ¿Qué cosas están ocurriendo? A veces son problemas que no son tan obvios, pero que están ahí. Entonces, además nos encontramos con una regulación que muchas veces castiga en Chile la heterogeneidad de instituciones crediticias. Yo de esto he hablado muchas veces porque me ha tocado trabajar en el mundo de las cooperativas y por eso conozco esa realidad y es la que planteo. Tenemos, por ejemplo, una regulación bancaria que dificulta el acceso a las cooperativas de ahorro y crédito, en las que el mismo informe nos dice las mujeres
acceden a crédito de manera proporcionalmente mayor que en los bancos u oferentes de crédito tradicionales, y estamos con una regulación en Chile que no le permite a las cooperativas de ahorro y crédito acceder, por ejemplo, al Banco Central como prestamista de última instancia, reduciendo la posibilidad de que accedan y compitan en igualdad de condiciones y puedan entonces ofrecer productos de calidad, precios, variedad, más coherentes con la necesidad, ¿no es cierto?, de este grupo de la población, el que hoy día, del que hoy día estamos hablando. Entonces la regulación también es responsable de lo que está pasando en términos de menor cobertura. ¿Ah? Ahora, los datos que mostraba Bernardita, insisto, y quiero terminar tratando de empujar la idea de la calidad. Decía, mira, cobertura ha mejorado significativamente. Son muy notables, o sea, algunos de estos indicadores pasan de 16 a 60, otros de 30 a 96. O sea, uno podría decir el problema está resuelto. Bueno, puede que lo estemos empezando a resolver en términos cuantitativos. Esto me recuerda a la discusión que ha habido en Chile con otras políticas públicas en las últimas décadas. Cuando un exministro, por ejemplo, de los exitosos gobiernos de los años 90 y 2000 dice, aumentamos la cobertura educacional, porque pasamos de 200.000 a 1.200.000 jóvenes en la educación superior. Y los cabros jóvenes miran de vuelta y dicen, ¿pero qué estamos aprendiendo? ¿Para qué nos sirve? Tenemos acceso a trabajos que nos dignifiquen, con salarios que se justifiquen, etcétera. Entonces pasamos de cantidad a calidad. Yo creo que la cobertura es absolutamente necesaria y qué bueno que el país haya avanzado en muchas dimensiones al respecto. Pero ahora tenemos que empezar a mirar un poquito más allá, sumándole indicadores de calidad. Esta cosa de la calidad no es un problema de Chile. Estaba viendo un informe de Naciones Unidas que reta al Reino Unido, ese es un país que uno mira siempre como un referente, justamente porque el mercado bancario en el Reino Unido y el de oferentes de crédito en general limita los servicios financieros y acota a los que tiene acceso la mujer, dice este informe de Naciones Unidas, por desconocimiento por parte de las instituciones financieras de las preferencias de las mujeres. O sea, si en el Reino Unido los grandes bancos, donde se inventó la banca, no son capaces de alguna manera de conocer razonablemente cuáles son las necesidades que tienen sus potenciales clientes, ¿qué podemos esperar de un país que está a medio camino del desarrollo? Entonces, esto más que una crítica es como un reconocimiento de realidad. Entonces, con todo, me quedan dos ideas y 1 minuto y medio. Si las mujeres no pueden ahorrar, son más vulnerables a los shocks de ingresos. Si no pueden endeudarse, no pueden invertir en su futuro. Y cuando eso ocurre, la economía funciona literalmente a media máquina. En síntesis, entonces, el informe de la Comisión de Mercado Financiero es fundamental. Sin datos no hay diagnóstico, sin diagnóstico no es posible diseñar adecuadas políticas públicas, ni puede el mercado saber lo que los clientes necesitan, ¿no es cierto? Menos cuando las necesidades de ciertos grupos son muy distintas a las del promedio. Este es otro ejemplo en el que el promedio miente. Es decir, surge la necesidad de contar con sistemas de indicadores segmentados, en este caso por género, que contribuyan con la caracterización del desempeño de la oferta y demanda de financiamiento de mujeres. Por esto, me parece necesario, especialmente dado el nivel de desarrollo que tiene Chile hoy, en el que los desafíos que vienen para adelante ya no son de cobertura, eso hay que defenderlo, sino que son cualitativos, y los enormes avances del 2000 en estos indicadores, como nos muestra este informe en Chile en el mercado financiero, me parece fundamental complementarlos con información cualitativa, relacionada con precios, con heterogeneidad, etcétera, para poder mejorar la identificación de brechas y sus causas, de modo de afinar las medidas necesarias para cerrarla. De verdad, felicitaciones, Joaquín, Bernardita, lo que hacen es súper importante, ojalá tengamos 50 versiones de este informe, y yo lo que espero es que durante los próximos años sigamos incorporando nuevos indicadores para seguir mejorando nuestra lectura de la realidad. Gracias. Gracias, Rafael. Y ahora voy a hacer una pregunta abierta para que todos comenten, y un poco era, porque ha salido reiterativamente en la gente que nos ha escrito, en el fondo, ¿qué es lo que se puede hacer en términos de políticas públicas para permitir una mayor integración de la mujer al mundo del trabajo y contribuir por esta vía a la reducción de las brechas de acceso al sistema financiero? Y además agregar la opinión de usted respecto de cómo ven la situación de la mujer en el contexto actual de pandemia, digamos, y esto agrava aún más su condición. Pero ojalá poder poner el foco como en los cambios que se necesitarían. Rafael hablaba de la importancia de cambios regulatorios. ¿Qué más puede ser? Les doy la palabra. Ale. Puedo contestar. Lo tengo clarísimo. No. Ojalá uno tuviera claro todo lo que hay que hacer, pero sí... La Alejandra, entre paréntesis, va de candidata a constituyente. Así ¿En serio? Sí. Estoy ¿Distrito? precandidata. Distrito 10, distrito 10. ¿Cuál distrito?
Distrito 11 con el grupo de independientes no neutrales. Bueno, Mira, hay un tema, son varias reformas o factores que hay que impulsar, pero claramente nosotros tenemos un código del trabajo en Chile que es anacrónico, que es del siglo pasado, y es un código del trabajo que carga todo el costo de la maternidad en las mujeres. Y eso se traduce en leyes que no solo representan un desincentivo para contratar a mujeres, sino que también son causales de brecha salarial. Uno de ellos es la famosa ley de Salacuna, el artículo 203, que llevamos más de una década intentando que se reforme. Hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que no ha avanzado, avanzó un poco en su discusión, pero ahora está detenido. Y esa ley lo que hace es que obliga a las empresas con más de 20 trabajadores a pagar Salacuna. Pero obviamente ese pago de la Salacuna se traduce, por un lado, en que termina siendo menor salario para las mujeres, o sea, se transforma en un impuesto o en una brecha salarial para ellas. Pero además de eso, a las mujeres se las contrata menos. Nadie quiere contratar o hay una dificultad para contratar mujeres porque se asume que son más caras. Y eso tiene en el trasfondo una falacia. Y la falacia es que en el fondo el tener hijos es un asunto solo vinculado con las mujeres y que finalmente en esto ni la sociedad ni los hombres son corresponsables. Entonces, si tú me preguntas a mí, ese código laboral hay que reformarlo absolutamente en términos de todo el sistema de protección a la maternidad, otorgarle a los hombres también derechos y deberes exclusivos del cuidado, porque hoy día ni siquiera el postnatal parental los obliga, es un derecho que la madre le ceda al padre en los últimos semanas de permiso y finalmente el 0,2% se lo toma. Entonces, esto es muy injusto y te diría que es la gran barrera de acceso y de permanencia de las mujeres, porque no solo influye en su contratación, influye en su desarrollo de carrera, influye en que tienen que entrar y salir cuando están en edad fértil, influye en sus procesos de promoción. Si no hay más mujeres en cargos ejecutivos, que son los cargos donde además se gana más dinero, donde hay más oportunidades de ascenso, si no hay casi nulas mujeres de gerentes generales, y después hablaremos probablemente del tema de los directorios. O sea, esto de alguna manera marca una falta de oportunidad en todo el ciclo de vida de las mujeres, en todo el ciclo laboral de las mujeres, incluso impactando en sus pensiones, porque finalmente más lagunas tradicionales también implica vulnerabilidad en la vejez. Entonces, ¿y cómo eso se vincula hoy día al tema pandemia? Bueno, Rafael lo mencionó, las mujeres han sido las más afectadas, las más golpeadas en términos económicos por la pandemia, porque los sectores de la economía que las emplean mayormente están por el suelo, o sea, turismo, restauración, servicios, las trabajadoras de casa particular, etcétera, etcétera. Y además ha ocurrido que como están encerrados los colegios, las salas cunas, los jardines infantiles, las que perdieron sus empleos se fueron a la casa, se fueron para la casa literalmente. El 90% de las 900.000 mujeres que se medían en la última encuesta del INE, esas mujeres ya no están buscando activamente trabajo porque no pueden por estas razones de cuidado. Nosotros pedimos al gobierno que al momento de anunciar el subsidio al empleo que se estaba diseñando, ese subsidio al empleo fuera con enfoque de género. ¿Qué es lo que conseguimos? Conseguimos un subsidio a las nuevas contrataciones 20.000 pesos mayor en el caso de las mujeres, que obviamente es una cifra que no alcanza ni siquiera a cubrir la mayor diferencia por brecha salarial. Y no conseguimos nada respecto a o sea, en el fondo para aquellas mujeres que estaban con sus contratos suspendidos y cómo podían volver a reengancharse en sus trabajos. Entonces, de momento, la verdad es que las políticas laborales y las medidas de emergencia vinculadas con la recuperación del empleo en esta pandemia no han sido realmente efectivas respecto al estímulo de la contratación y recontratación de las mujeres, y eso la verdad es que es muy grave pensando en lo que decía Rafael. Hemos
retrocedió una década en participación laboral. Oye, y... Perdón, sí, perdón. Perdona. No, perdona, Cristina. Sí, ¿sigo? No, y estaba pensando que además a propósito de lo que decía Alejandra, la gente no tiene por qué saber esto, tú lo mencionaste, los sectores, pero además hay alta probabilidad de que no solo porque la pandemia dure un rato más largo que otras crisis, sino que una vez que la pandemia haya quedado atrás, que haya generado cambios estructurales que haga que esos sectores nunca vuelvan a tener las características que tenían antes, ¿no es cierto? Entonces, no sé, si las mujeres desproporcionadamente trabajan en actividades que ahora se van a hacer solo a distancia, por decir algo, eso puede terminar perjudicando también su capacidad estructural de volver al mercado laboral. Sí, no, yo creo que es súper, o sea, es dramático. O sea, esta es una crisis no económica, esta es una crisis humanitaria en general. Pero además ahora que el país está pensando hacia adelante, está pensando en una nueva constitución, está debatiendo temas que son complejos, que generan tensión, pero que son necesarios para de una vez por todas, ¿no es cierto?, cerrar lo que nos separa de Canadá, de Alemania, Nueva Zelanda, del país que ustedes quieran elegir. Esto que estamos hablando hoy día es uno de los temas fundamentales, es la mitad de la población. Cuando el Banco Central habla de la contribución de crecimiento a largo plazo, habla de fuerza de trabajo. Aquí estamos hablando de fuerza de trabajo, sin apellido. Entonces, tener la mitad de la fuerza de trabajo enfrentando una pendiente, ¿no es cierto?, paradísima, no es un problema solo para esa gente y para sus familias, sino que es un problema para el país como un todo. Eso es lo que me gustó, esa frase que decía hace un tiempo atrás, que leí hace un tiempo atrás, que decía que tener menos, el que las mujeres no puedan participar en igualdad de condiciones, y cualquier otro grupo de la población que sea discriminado por la razón que sea, porque son inmigrantes, por su cultura, por su religión, lo que sea, que no lo pueden hacer, no solo está mal, pero es caro. Hablo con una palabra que es mal vista, pero que es de economista, pero es caro. Nos cuesta muy caro. Oye, no, yo solo mencionaría en 20 segundos, repetiría sin entrar en detalle lo que dije antes. Yo de verdad creo, y esto es complicado porque estamos en la Comisión de Mercado Financiero y de lo que uno está, entre otras cosas, preocupado es de la estabilidad financiera. Así como el Banco Central tiene por preocupación el tratar de que no se produzcan crisis, las crisis son carísimas, son costosísimas para la prosperidad, etc. Pero también es cierto que uno tiene que reconocer que es hijo de sus circunstancias, y el Chile de principios de los 80 no es el Chile actual, y el Chile de $5.000 no es el Chile de $25.000, y muchas de nuestras regulaciones, y este es un tema profundo, técnico y complejo, pero en el que instituciones como la Comisión tienen un rol fundamental que jugar, que han estado jugando, pero desde la tranquilidad de discutir desde tu sala de clases, digamos, gratuitamente, sin tener que hacer la pega, uno tiene que ser capaz de balancear adecuadamente esa tensión entre estabilidad, entre ser un país aburrido e innovación, ser un país que es capaz de avanzar. Porque si nos quedamos solo en el status quo, vamos a estar vivos mañana, pero viviendo en condiciones miserables como se vivió por miles de años en el mundo. Entonces, ¿cómo lograr balancear estabilidad e innovación? ¿Cómo lograr balancear estabilidad agregada e incorporación de las mujeres al mercado laboral a través del emprendimiento, que es riesgoso? Y bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de tener un rayado de cancha regulatorio que involucra al Ministerio de Hacienda, al gobierno, al Parlamento, a la Comisión de Mercado Financiero, al Banco Central, entre otros. Tenemos que ser capaces de tener un rayado de cancha regulatorio que no castigue la heterogeneidad, que ayude a avanzar en la dirección de incorporar a distintos oferentes al mercado financiero que se hagan cargo de nichos. O sea, en Chile no tenemos bancos de nicho, por ejemplo, por decir algo. Entonces, mucho más cómodo para un país, sobre todo en el medio de una crisis como la de 82, 83, tener solo una institución de crédito con la cual te puedes coordinar para garantizar que las cosas funcionan bien. Pero sin riesgo no hay premio, por decirlo de alguna manera. Ahora tiene que ser un riesgo mitigado, estoy hablando de la Comisión de Mercado Financiero, no es cualquier riesgo, pero uno tiene que estar dispuesto a... Yo creo que ahí hay una tensión en el Chile actual, que es propia del momento en el que estamos. Te fijas, entonces en los 90, insisto, unas poquitas empresas, unos poquitos sectores, con unos poquitos hombres, fueron capaces de mover la aguja un montón. Ya llegamos donde llegamos. Y estamos guateando hace un rato. ¿Cómo hacemos para meter más sectores? ¿Cómo hacemos para jugarnos en otras direcciones? ¿Cómo hacemos para descentralizar el país? ¿Cómo hacemos para que esos poquitos hombres se les sumen otros hombres y un montón de mujeres que han ido quedando fuera de este proceso? Y el mercado financiero es absoluta condición necesaria
para que en una economía de mercado como la que tenemos en Occidente, más allá de los matices, funcione adecuadamente. Y bueno, no sé, ahí Bernardita quiere explicar cómo ve esto como desafío. Sí, gracias, Cristina. Quiero hacer dos comentarios en relación a la primera pregunta que planteaste abierta y que veo en el chat que comentan que por qué a las mujeres las tratan tan mal si son buenas pagadoras. Pero en el último bullet de mi presentación hay que considerar algo. Se hace un estudio en realidad de las tasas de interés que las cobran. Cuando un banco va a dar un crédito, o cualquier oferente de crédito, cooperativa, banco, quien sea, tiene que evaluar el riesgo de esa persona. Y el riesgo de la persona está dado por varios factores. Y voy a poner dos en el tapete. Uno es si esa persona es buena pagadora o no, si ha honrado sus obligaciones anteriormente, pero también de su capacidad de pago. Y eso se mira por el nivel del ingreso y si está permanentemente en el mercado del trabajo o no. Si uno considera ambos factores, la mujer es buena pagadora, pero sus niveles de ingresos son menores y su participación en el mercado es menos permanente, entra y sale, en promedio, siempre hay exceso. Entonces, al evaluar ambos créditos, la mujer sale desfavorecida por el tema del ingreso y esta participación que en promedio es menor que los hombres. Si uno controla por eso, es decir, dice, si la mujer participara en igualdad de condiciones de los hombres en el mercado laboral y ganara lo mismo, las tasas, por lo menos en el estudio que se hizo, son iguales. Incluso hasta podrían bajar en el futuro. Entonces, el problema parte antes, es algo estructural, que aquí se ha comentado mucho, que es por diferentes motivos culturales, discriminatorios, regulatorios, código del trabajo, no código del trabajo, que las mujeres participan menos y ganan menos en el mercado del trabajo. Esa es una primera acotación que quería hacer. Y la segunda, en relación a esto de cómo innovamos, cómo hacemos que todo se suene al mercado, bueno, quería recalcar que en la CMF hemos estado trabajando en una ley FinTech, que hemos mandado un anteproyecto al Ministerio de Hacienda, que justamente apunta a la innovación, a tener actores en el mercado financiero que son distintos a los tradicionales compañías o oferentes que conocemos hoy día, asociados al mundo fintech, que va a ampliar la gama de productos con la regulación necesaria, porque como dice Rafael, aquí hay que velar por en nuestro mandato, por lo menos, está la estabilidad financiera con los temas de conducta de mercado y desarrollo de mercado. Es un equilibrio entre varias cosas, y cualquier desarrollo que se haga, sea fintech, bancos, cooperativas, tiene que responder a una regulación mínima que vele por la estabilidad. No es porque sí, es porque tiene que haber algo al respecto. Eso quería comentar. Perfecto, voy a cambiar un poco de tema. Tengo una pregunta. ¿Puedo decir solo una cosita? No, yo lo dije muy rápido, sí, una línea, lo dije muy rápido, pero sí, lo que decía Bernardita, dos ejemplos que yo di por si alguien no los alcanzó a agarrar. En los datos, las mujeres tienen más trabajos informales, eso está en línea con lo que dice Bernardita. Entonces, si son informales, ¿cómo puede la institución financiera tener información para poder evaluar adecuadamente la probabilidad de que siga teniendo ese trabajo en el futuro, etcétera? Y esto es más complejo todavía. Como dije antes, esta es evidencia mundial. Trabajan desproporcionadamente en comparación a los hombres en empresas que son poco intensivas en capital. Eso es una cosa que parece súper técnica, pero entonces requieren menos acceso a crédito para financiarse y por tanto tienen menos historial crediticio. Miren la cosa lambicada para llegar al final. Y uno se encuentra con que al final el banco dice, pero si no tiene historial crediticio, porque están en sectores donde, bueno, donde no hay crédito. La vida es dura. La vida es dura. Ahora viene más dura. Alejandro, ¿cuál es, en tu opinión, o tu opinión sobre los proyectos de ley que apuntan a establecer cuotas de género en los directorios de empresas? ¿Y qué impactos podría tener una política en esa línea respecto a la mayor integración de las mujeres, a lo que ya hemos hablado del mundo laboral y financiero? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque frente a los comentarios anteriores de cómo innovamos, yo creo que la acción afirmativa es un buen mecanismo para innovar, ¿ya? Y quiero decir que también, o sea, independientemente, antes de contestar tu pregunta respecto al acceso al crédito, respecto a cómo apoyamos a las mujeres para hacer
para emprender, porque hoy día, frente también a esta debacle en el empleo formal, vamos a necesitar impulsar con mayor fuerza el emprendimiento de las mujeres, bueno, a través de acción afirmativa. Quizás voy a decir algo fuera de la caja, pero ¿por qué no pensar en créditos para mujeres que sean con menos intereses? ¿Por qué no buscar o al menos armar un proyecto piloto que pueda hacer un trazado de esa trayectoria si consideramos ese elemento anterior tan alabado, que es el que las mujeres son buenas pagadoras, y pensamos cómo eso puede tener además un componente de impacto social, cómo puede ser contracíclico, no sé, eso como se me ocurre, yo obviamente no soy experta en mercados financieros, pero me parece que quizás es algo que se puede tratar de diseñar o pensar. Respecto a lo de las mujeres en directorio, mira, me acabo de leer un libro que se llama, que revisa toda la evidencia internacional respecto a este tema para un artículo que tenía que escribir, donde 23 autores de distintos países y distintos continentes revisaron toda la evidencia respecto al tema de los efectos que tiene el que las mujeres estén mayor representadas en los directorios. Y obviamente hay dos polos muy claros de experiencias. Uno tiene que ver con los países europeos, que partieron siguiendo la estela o la experiencia de Noruega, que fijó hace más de una década cuotas de género del 40% en las empresas, y después esto fue asumido por la Unión Europea y bajado a los distintos países con legislaciones que tienen en el fondo la mayor, o sea, la experiencia mayor es una proporción de 30 a 40%, en algunos países es obligatoria, en otros países es voluntaria, y por otro lado está la experiencia del Reino Unido, que va por la línea del comply or explain, que es la cuota voluntaria, y que en el fondo a través de los distintos estudios de la Comisión Davis se ha podido saber además que en ese trayecto hubo como un efecto positivo de aumento en primer término, pero ya la representación está estancada. Yo pienso que hay que legislar cuotas en los directorios. ¿Por qué no? La evidencia lo que demuestra es que solamente cuando se tienen al menos 3 mujeres en un directorio, empieza a existir el número de masa crítica necesario para que ese aporte de esas directoras rompa con la dinámica del group thinking, del pensamiento de grupo, que ha sido muy estudiado también en cómo influye en la toma de decisiones, cómo de repente puede frenar la innovación, cómo en la crisis del 2008 también en el fondo quedó muy en evidencia respecto a la crisis financiera, y cómo en el fondo los gobiernos corporativos tomaron malas decisiones. ¿Se acuerdan cuando se decía si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters? Quizás las cosas hubieran sido distintas. Yo creo que ya es tiempo de que las mujeres puedan llegar, y lo que dice la evidencia es que si no se legislan cuotas es muy difícil que se haga. Igual quiero, o sea, que se logre en un tiempo acotado, ya hemos esperado mucho. Quiero decirles que esta discusión lleva más de 20 años sobre la mesa y en las distintas partes del mundo. Ahora, nosotros en Chile tenemos una experiencia que es bien valiosa, pero que por distintas razones no ha salido demasiado a la luz, y es lo que han hecho las empresas del SEP, del Sistema de Empresas Públicas, que a través de una meta presidencial del gobierno anterior se impusieron una meta de un 40% de mujeres en los directorios. Es una meta que se mantuvo en este gobierno, que no alcanza a las otras empresas públicas, como puede ser el Banco Estado, como puede ser Codelco, TVN, etcétera, pero es una experiencia que hay que mirar con atención. Y lo que yo sé es que ha sido súper positiva, que no ha habido ni un problema, todo lo contrario, que las mujeres han podido aportar en toda su diversidad y en todas sus experiencias, y yo creo que esto es relevante también para la madurez de los mercados financieros. Tenemos hoy día las empresas IPSA en nuestro país, que muchas de ellas reportan al Dow Jones de sostenibilidad, a este índice internacional, han avanzado bien poco. La última
en la última periodo de juntas directivas de abril, el porcentaje de mujeres en los directorios de estas empresas no llegó al 10%. Si somos el 50% de la población, pero además, si las mujeres hoy día exhiben un acceso a la educación importante, si estudian MBA, si están en magíster y doctorado, porque además cuando uno ve la composición de las que llegan, esas que llegan tienen más doctorados, más máster, un montón de estudios superiores más que los directores que hoy día están. Así que, si tú me preguntas a mí, yo creo que para poder avanzar en una experiencia que totalmente beneficia a las empresas, y la evidencia internacional así lo dice, perfectamente podemos empezar a discutir y aprobar esas cuotas en directo. Perfecto. ¿Puedo hacer yo un comentario al ¿Quieres respecto? comentar algo? Sí. Sí, me gustaría. Oye, a todo esto vi datos del 2018, creo, que por primera vez en Chile, si uno ve el stock de jóvenes entrando a estudiar ingeniería comercial, pensando un poquito en la cosa de directorio, que no tiene por qué ser eso, pero que por primera vez son más mujeres que hombres entrando. Interesante, o sea, además ya ni siquiera es que se está reduciendo la brecha, hoy día hay más mujeres, por lo tanto estamos botando a la basura una cantidad de conocimiento, digamos, de alguna manera. Pero bueno. Dos cosas muy breves. Lo primero es, los economistas hablamos de los malos equilibrios. Tú estás en un mal equilibrio y tú no puedes salir de un mal equilibrio de manera marginal, así como moviéndote, optimizando en el margen. Los malos equilibrios tienen que ir, claro, lamentablemente yo no creo en los dictadores benevolentes, pero uno esperaría que haya una mano así visible que llegara y arreglara el mal equilibrio. El mercado, la mano invisible no lo arregla. Podría dar muchos ejemplos de esto. ¿Por qué digo esto? Porque yo he conversado con mucha gente, hombres y mujeres, que muchas veces me dicen, oye, las cuotas degradan a la mujer, porque de alguna manera lo que plantean es que no son capaces por sí mismas de conseguir lo que... Entonces no las necesitan. Y la verdad que a mí me parece que esa es una manera equivocada de ver la realidad por lo siguiente, y voy a hacer la analogía con lo que yo sé de la Comisión Nacional de Productividad. Nosotros estudiamos productividad y uno termina definiendo la productividad de un trabajador o una trabajadora en un determinado lugar. Me acuerdo cuando, no voy a dar el nombre, pero bueno, sí, ¿por qué no? Pizarro en Codelco dijo algo así como que, yo no me acuerdo la palabra exacta, pero voy a parafrasear, habló de que los trabajadores peruanos eran más productivos que los chilenos, qué sé yo. Nosotros hicimos un estudio en la Comisión Nacional de Productividad del sector minería, nos tomó 1 año y medio, vimos 80.000 observaciones, 12 faenas, las comparamos con faenas internacionales, entre ellas una peruana, y efectivamente la productividad de una persona, porque no es un chileno, una persona en Chile, eso es muy importante, una persona en Chile en la minería tenía un 40% menos de productividad que el referente promedio internacional. Pero si agarramos a esa persona y la poníamos en el mismo camión y la hacíamos trabajar 1 hora moviendo el mismo tipo de material, tenía exactamente la misma productividad que en Australia. Entonces, yo digo que él o la trabajadora son 40% menos productivos, pero en realidad una parte muy menor de esa productividad asociada a la persona tiene que ver con ella misma, sin perjuicio de que nosotros somos responsables de nuestros actos, sino que el contexto es el que condiciona esto. Ya. Lo que pasa es que en Chile los camiones están parados 1/3 del tiempo. Entonces veamos qué está pasando con los mecánicos o con no sé con qué, pero ya. Aquí pasa lo mismo. O sea, el incumbente, y esta es mi última línea, y el incumbente aquí es el hombre, el que tiene el poder es el hombre, a razones históricas, no le va a permitir al que lo quiere desafiar que pueda entrar. Entonces, la única manera de romper ese mal equilibrio, creo yo, o una manera que me parece razonable, tampoco soy experto en el tema, es poniendo cuotas. En un mundo perfecto esto no tiene sentido, pero si estuviéramos en un mundo perfecto no estaríamos haciendo este seminario. Entonces, las cuotas buscan eso, buscan romper ese mal equilibrio para evitar que el que tiene el poder impida que lo desafíen. Porque si una cosa sabemos en economía es que sin desafío o sin competencia las cosas no funcionan mejor. Y este es un ejemplo de eso, creo yo. Gracias, Rafael. Alejandra, la gente está pidiendo más detalles sobre el libro que mencionaste, así como títulos quedaron muy... Tienen que leer la próxima, una de las revistas del CEP, que fue donde escribí bueno. una reseña, pero todavía no sale. Pero miren, es súper relevante esto, porque en el fondo todo estas discusiones también tienen mucho que ver con los contextos de los países. Y los contextos de los países tienen que ver con cultura, tienen que ver con la regulación, tienen que ver con cómo se organiza, cómo es la cultura organizacional en las propias empresas, tiene que ver con el comportamiento histórico o la conformación de estos gobiernos corporativos, que en el caso de Chile
obviamente ya se ha demostrado lo poco diversos que son y la inercia que existe ahí, lo difícil que resulta. Entonces, mira, en la conclusión, hoy día es mucho más fácil empujar un cambio hacia adelante para incluir mujeres en la toma de decisión, que a mí me parece que es de todo, no solo de toda justicia hacerlo, porque aquí hay distintas teorías, es lo inteligente que hacer, es mucho más fácil empezar con los directorios. ¿Qué efecto tiene eso en la práctica? Tiene un efecto, obviamente, en el mismo gobierno corporativo, que es lo que a todo el mundo le importa. Nadie querría una empresa que a raíz de este problema funcionara mal, pero lo que dice la evidencia internacional es que todo lo contrario, o sea, las mujeres en los directorios aportan en distintos ámbitos, incluso en uno que me parece hoy día muy, muy relevante, que tiene que ver con los mecanismos de control. Que obviamente son relevantes hoy día porque ya hemos tenido hartas historias de malas decisiones que han terminado en temas de colusión, de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la evidencia internacional dice es que las mujeres son buenas para eso, para empujar esos mecanismos de control, y no solamente para lo que se espera de ellas por ser mujeres, que es que aporten al clima, que sean empáticas y todas esas cosas que terminan siendo también bastante estereotipadas. Y en definitiva, lo que este libro concluye, después de haber revisado, como les digo, todos los continentes, es que es más fácil partir por los directorios porque eso permite también generar un cambio en las políticas organizacionales desde arriba, desde los gobiernos corporativos, que también influye en cómo se desarrolla el pipeline hacia abajo. O sea, tenemos la evidencia de que a las mujeres, a partir de las sugerencias hacia arriba, les cuesta mucho ascender y se empieza a generar una pérdida de talento importante. Entonces, obviamente, a la hora de buscar y escoger a alguien que termine llegando a la gerencia general, cuesta mucho porque no han hecho un desarrollo de carrera que permita que esa experiencia se refleje. Entonces, si tú llegas al directorio con mujeres y tú generas modelos de rol y generas además la certeza de que esas mujeres que van a iniciar una carrera en una empresa realmente tienen la posibilidad de llegar hasta el final en la ruta ascendente, es mucho más fácil que estos cambios se den. Y las cuotas no son permanentes, no son para toda la vida, no son de aquí a la eternidad, son mecanismos de acción afirmativa que se dan por periodos de tiempo que son necesarios para acelerar estos procesos. Yo creo en eso, y no solo yo, o sea, aquí están las grandes, ¿cómo se llama? Las grandes consultoras, McKinsey, Catalyst, Egon Zehnder, por ejemplo, que es una empresa bien conocida en nuestro país, de reclutamiento, de selección, los son headhunters, que han hecho estudios en distintas partes del mundo y te demuestran esto mismo de lo que estoy hablando. Y ya se han declarado además a favor de esas cuotas. Así que hoy día es posible mirar todo el mono en todos los países y poder concluir esto que les hablo. Gracias, Alejandra. Yo creo que vamos a ir cerrando. Bernardita, te dejo el desafío de cerrar. Gracias. Bueno, decir que como mujer, todo lo que aquí se ha planteado lo he vivido. No puedo más que confirmar que a veces es duro para las mujeres subir en la escalera laboral. Al principio no hay bastantes diferencias, esto se nota después cuando uno, como dice Alejandra, de sugerencias para arriba. Y bien, el cambiar esta cultura, si bien pasa por incentivos o regulaciones o leyes, también pasa por el compromiso que cada uno tiene que tener con respecto a esta tarea. Y no solo los hombres, sino también nosotras las propias mujeres. De concientizar los propios sesgos que tenemos, tanto hombres como mujeres, y nosotros mujeres hacerlas ver en estos ambientes de hombres esos sesgos de buena forma. No es un ataque, no es una crítica, sino existen. Y lo podemos evidenciar tal como lo hace el estudio de entregar un crédito. Entonces yo lo único que puedo decir es invitar a todos a concientizar esos sesgos, a trabajarlos,
y a tener discusiones calmadas en cómo seguir avanzando en esto, y con razones que no son solo económicas, son razones de todo tipo. Como dijo Rafael, él habla desde el punto de vista economista, pero resulta es una posición. La sociedad está compuesta con varias miradas, y esas miradas tienen que reunirse para discutir todos estos temas. Y eso es lo que los quería invitar. Muchísimas gracias a los tres, Alejandro, Rafael, Bernardita, Joaquín, y esperamos contar con ustedes el próximo año, el próximo estudio número 20, que ahí ya podemos sacar quizás conclusiones distintas con números más del mundo post-pandemia. Buenos días. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Chao, chao.